comunidad virtual de aprendizaje para ser y servir mejor. Bienvenidos a esta segunda unidad del curso de Introducción al Nuevo Testamento. En esta unidad nos vamos a concentrar en los llamados evangelios sinópticos. En la introducción general vimos que los evangelios canónicos, es decir, aquellos inspirados que la Iglesia aceptó como oficiales, fueron 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta unidad nos vamos a concentrar en los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, llamados evangelios sinópticos. La clave aquí es entender el significado de la palabra sinóptico. Viene del griego sinopsis, que significa mirada en conjunto. Se los llama así porque nosotros podemos poner en 3 líneas paralelas a estos 3 evangelios y ver que hacen un recorrido casi parecido de la vida de Jesús, con algunas que otras diferencias, pero que no afectan la estructura general. Estos 3 evangelios arrancan con la presencia de Juan Bautista, el bautizo de Jesús, las tentaciones, el inicio de la vida pública, algunos milagros, parábolas, enseñanzas, exorcismos que hace Jesús, y poco a poco van narrando los conflictos que Jesús tiene con las personas que no aceptan su mensaje: escribas, fariseos, maestros de la ley. Finalmente Jesús, llegando a Jerusalén, tiene una seria dificultad con las autoridades del templo, es condenado a muerte, crucificado y luego resucitado. En la siguiente unidad nos trataremos de acercar al Evangelio de Juan, que tiene otra forma de narrar los acontecimientos. Eso lo veremos en un segundo momento. Ahora nos vamos a concentrar en estos 3 evangelios que se escribieron entre los años finales de la década de los 60 y mediados del año 100. Es decir, en un periodo más o menos de unos 30 años se compusieron estos 3 evangelios. Curiosamente, a pesar de que en nuestra Biblia el primer evangelio es Mateo, históricamente el primer evangelio en ser escrito fue Marcos. El evangelio de Marcos fue escrito hacia el año 67-69, es el primero de los evangelios. Y tiene una orientación muy clara. Este evangelio fue escrito en un momento de persecución. El emperador Nerón ha declarado persecución contra los cristianos y muchos hermanos están muriendo. Hay que tomar en cuenta que el mensaje dado por las primitivas comunidades es que la parusía, es decir, la segunda venida de Jesús, era algo inminente, algo que estaba muy cerca. Y lo que están viviendo estas comunidades es la persecución de Nerón. En ese contexto, muchos hermanos de las comunidades habían sido asesinados, otros habían huido y otros más estaban ocultos, creándose una sensación de desconcierto, de miedo, de duda. ¿Es realmente Jesús el Mesías esperado? Frente a esa inquietud, Juan Marcos decide escribir este evangelio, con la intención de decirles que Jesús es el Mesías. Así va a empezar Marcos, inicio de la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Y a través de muchos capítulos, 16 en total, el mensaje central va a ser la cruz. El que quiera seguir a Jesús debe tomar su cruz y no debe mirar para atrás. En este evangelio Jesús va a decir que a él lo van a matar y a todos los que sean discípulos también lo van a matar, pero que no hay que tener miedo. Es claro el mensaje del evangelio de Marcos para las comunidades. Cuando lo leamos, tengamos presente este detalle para poder entender que este evangelio es la palabra de Dios propicia cuando estamos en situaciones de crisis. El segundo evangelio que tendremos que estudiar es Mateo, escrito más o menos hacia el año 80. A diferencia de Marcos, cuya comunidad es una mezcla entre judíos ya convertidos al cristianismo y paganos convertidos al cristianismo, el evangelio de Mateo es para una comunidad mayoritariamente de origen judío. Por eso Mateo en este evangelio va a hacer un esfuerzo por recuperar toda la tradición del Antiguo Testamento y leerla a la luz, a la novedad de Jesús. El tema central de este evangelio será el reino de Dios. Y se nos va a decir que ese reino esperado ya desde el Antiguo Testamento es aquel que Jesús vino no solo a predicar,
sino a vivirlo en su propia experiencia de vida junto con sus seguidores. En el Evangelio de Mateo nos vamos a encontrar con 5 grandes discursos que nos hacen recordar los 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento. En cada uno de ellos Jesús va a tener un momento largo para hacer una enseñanza sobre cómo deben vivir las comunidades, cuál es la misión que tenemos que hacer, cuál es el mensaje que tenemos que dar y cuál es el premio que vamos a recibir si estamos fieles al Señor. Finalmente, nos tocará enfrentarnos con el Evangelio de Lucas, escrito aproximadamente hacia el año 85. El Evangelio de Lucas, a diferencia de Mateo, escrito para una comunidad judeo-cristiana, este es escrito para una comunidad mayoritariamente de origen pagano, que no tienen mayor conocimiento de la buena noticia del Antiguo Testamento, que no conocen la historia de la salvación propuesta por Yahvé. Y Lucas intenta ahora hablarles de la experiencia de Jesús en una clave más cercana a estos pueblos. Por eso, vamos a descubrir, maravillados, sorprendidos, que en el Evangelio de Lucas el tema central será la misericordia de Dios. Una misericordia que no estaba reservada exclusivamente para los judíos, sino abierta a todo el mundo. Quizás cuando hemos leído el Evangelio de Lucas, a muchos textos han quedado grabados en nuestra memoria. Podemos recordar la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, pero de manera especial quizás hay 2 textos que van a ser muy importantes en nuestro estudio. La parábola llamada del hijo pródigo y los discípulos de Emaús. Textos donde se va a ver la misericordia de un Dios que camina con su pueblo, que está siempre dispuesto a acoger a los pecadores cuando estos se arrepienten. Tema central en el Evangelio de Lucas, en ese sentido, van a ser las mujeres. No hay ningún evangelio que hable más de las mujeres que este Evangelio de Lucas. Cuando hagamos la lectura, el estudio, la reflexión de estos 3 evangelios, seguramente vamos a tener una idea mucho más clara de quién es Jesús de Nazaret y cómo Él, con su vida, con su predicación, con su testimonio, se fue revelando como el Hijo de Dios. Ojalá que tengamos un buen tiempo de estudio, que el Espíritu Santo nos ilumine, que podamos aprender y aprehender mucho de lo que se nos propone para esta unidad. Si tienen alguna duda, no duden en llamarnos, no duden en escribirnos, que aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias.